Permiso. Y hoy día vamos a hablar de un tema que lo tenía bastante pendiente, que siempre que aparece en una receta me preguntan, me comentan, así que hoy día vamos a hablar sobre la premezcla. ¿Qué es? ¿Cómo hacerla? ¿Puedo reemplazarla? ¿Cuáles son sus alternativas? ¿Para qué se usa, por supuesto? ¿Qué más? Y eso, la idea es abordar los puntos de una manera rápida pero clara, y también que ustedes puedan hacer su premezcla en la casa para que siempre puedan hacer pancitos sin gluten o cualquier preparación que la necesite. A modo de explicación rápida, la premezcla lo que busca es reemplazar la harina de trigo en las recetas. Por ejemplo, cuando hacemos pan, si hacemos un rebozado, la premezcla es lo que vamos a utilizar en vez de usar harina de trigo, ya que como yo hay muchas personas que no podemos consumir gluten, y la premezcla es una maravilla ya que llegamos a sabores muy parecidos, texturas muy parecidas, pero ahí les voy a ir contando, así que quédense porque va a estar un poco teórico práctico para aprender lo que es la premezcla, cómo armarla y eso. Vamos con el video y la explicación. Entonces ahora vamos por qué es la premezcla. ¿Qué es lo complicado o dónde está un poco la magia de por qué no, por ejemplo, podemos utilizar solo una harina, solo un almidón y generalmente vemos premezclas con más de un ingrediente? Es que tenemos que reemplazar la estructura de la harina de trigo, que tenemos proteínas, tenemos almidones y no tenemos cualquier proteína. Tenemos el gluten, que es una proteína que al mezclarse con agua genera elasticidad, es una proteína que ayuda mucho a la retención de gases y es una proteína que finalmente hace estas maravillas que vemos en preparaciones de panes con gluten, como las pizzas, que son panes que son manejables, o masas que se pueden tirar prácticamente al cielo, luego tomarla y que no se desarme. Bueno, eso es gracias al gluten. Entonces ahí hay un gran desafío en la panadería sin gluten de cómo reemplazar eso o cómo llegar al resultado más parecido. Así que eso en pocas palabras podría ser la premezcla sin gluten. Entonces, ¿se acuerdan que les comentaba que tenemos que usar más de una harina y un almidón? Bueno, en el mundo hay muchas más harinas sin gluten que con gluten. Generalmente son harinas que tienen un menor contenido de proteína. Si bien se puede utilizar solo una harina, por ejemplo, hay muchas recetas de pan de arroz, de pan de garbanzo, de pan de legumbres. Lo que pasa es que vamos a tener un sabor muy plano, un sabor que generalmente va a estar muy caracterizado por lo que utilicemos, si es arroz, si es alguna legumbre, y no vamos a tener una miga, una textura como un pan real, como un pan al que solíamos comer o al que estamos tan acostumbrados. No es la idea empezar con la panadería libre de gluten o repostería libre de gluten y no encontrar un sabor que nos guste o un sabor o una textura que estamos acostumbrados. Es por eso que vienen estos genios de la gastronomía y empezaron a mezclar, a combinar diferentes harinas y almidones tratando de parecerse lo más posible a la harina de trigo. Y vaya que lo hicieron bien, porque podemos actualmente llegar a resultados muy parecidos. Tocando este punto vamos al cómo armar nuestra premezcla sin gluten. Y me faltan manos. Esto es un poco lo que vamos a necesitar, pero no se asusten porque es fácil. Solo que a veces nos falta la explicación. Yo aquí les voy a mostrar cómo yo armo mi premezcla, pero ustedes siéntanse libres de buscar, de averiguar. La verdad es que esto va a depender de qué sabores queremos realzar. Primero que todo quiero comentar que me he encontrado con dos maneras generales de armar una premezcla. Una que es en base a almidones, generalmente almidón de maíz, donde este ocupa el mayor porcentaje de los ingredientes, y el otro es de harinas. En este caso, generalmente es la harina de arroz. Bueno, dicho esto, yo me baso más en una base de harinas, ya que de esta manera tenemos un pan no tan almidonoso, sino que más integral, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que vamos a usar primero es una harina base. Haciendo una premezcla de 1 kilo, ocupo medio kilo de esta harina base, que para mi caso es harina de arroz, ya que es una harina neutra, es una harina barata, es una harina que es fácil de encontrar y la verdad es que llegamos a muy buenos resultados. Luego vamos a tener las harinas secundarias, que vamos a usar o vamos a buscar algo que tenga mayor sabor, que nos dé un sabor más terroso, un sabor más integral, algo que se asemeje un poco más al pan que solo la harina de arroz. Por lo tanto, para este punto voy a ocupar media parte, o en el caso hipotético que estamos haciendo 1 kilo, 250 gramos de una mezcla, en mi caso, de harina de trigo sarraceno y harina de arroz integral. Puede ser solo harina de arroz integral, puede ser solo harina de trigo sarraceno, puede ser harina de quinoa, puede ser harina de avena sin gluten, puede ser la harina sin gluten que a ustedes más les guste, amaranto, no sé, hay tantas harinas que estaría todo el video nombrándolas. Entonces, ¿qué buscamos con esto? Como les decía, contrastar un poco el sabor a ese sabor plano de la harina de arroz y darle un poco más un sabor integral. Ya con eso tenemos la harina base, la harina secundaria, y vamos por los almidones. ¿Qué nos van a aportar los almidones? Elasticidad, suavidad, esponjosidad a la masa, una mejor consistencia en la miga, menos densa. Y para esto vamos a usar dos principalmente, que son el almidón de mandioca
o también puede ser almidón de tapioca y depende cómo se encuentre. También vamos a usar almidón de papa. El almidón de papa nos va a ayudar mucho en la humedad, en la esponjosidad, y el almidón de tapioca o mandioca nos va a ayudar en la elasticidad de nuestro pancito. Ambas vamos a usar un ratio de 1/4, o en el caso de la premezcla de 1 kilo serían 125 gramos cada una, lo que nos va a hacer un total de 250 gramos. Entonces vamos a tener 500 gramos de la harina principal, que en este caso harina de arroz, 250 gramos de las harinas secundarias y otros 250 gramos de los almidones. Con esto vamos a tener la base de 1 kilo de una premezcla, pero es importante decir que esta no es la premezcla final. Y ahora voy a tocar este punto, ya que es súper importante, es súper clave y puede hacer la diferencia en su pancito. Ojo. Bueno, y acá por supuesto la idea es integrar muy bien las harinas y almidones. De esta manera, al preparar por ejemplo pan o alguna preparación con la premezcla, vamos a tener una cantidad equilibrada de los ingredientes en base a cómo la armamos. Ya que si revolvemos mal, a veces nos pueden quedar por ejemplo almidón en el fondo, harina en el fondo, y no se van a mezclar bien. Entonces no vamos a tener una distribución, ¿cómo se llama? No vamos a tener una distribución correcta en nuestra preparación de la premezcla. Porque aquí solo mezclamos harinas, almidones y no nuestro reemplazo del gluten, que es el psyllium o la goma santana. Y quise detenerme en esto porque ahora vamos a hablar de uno de los ingredientes más importantes en la panadería y repostería sin gluten, que es el reemplazo del gluten. Para esto vamos a utilizar dos principales productos, que es la goma santana por un lado y el psyllium husk por el otro. Bueno, no está funcionando. Que de hecho también se pueden combinar. Aquí está. Poco artesanal, y aquí tenemos. A pesar de que sus nombres son un poco intimidantes, ambos son naturales. De hecho el psyllium husk es la cáscara de una semilla y la goma santana es un producto derivado de los azúcares del maíz, algo así, o es un azúcar derivado del maíz, algo por el estilo. ¿Para qué sirven estos dos productos? Estos dos productos son el reemplazo del gluten, ya que por sus características nos van a aportar elasticidad a la masa. De hecho, si mezclamos psyllium o goma santana con agua se va a formar una gelatina. Nos va a ayudar en la consistencia final del pancito, una miga más estable, una miga que no se desmorona, una miga de una esponjosidad y sabor maravilloso. Y también nos van a ayudar al momento de la fermentación que la masa mantenga los gases, ya que esa otra característica que tiene el gluten, que ayuda a mantener los gases en el proceso de fermentación. Ups, perdón. Pasado, pero bueno. Es que si hacemos una gran cantidad de premezcla y agregamos el equivalente a goma santana o psyllium, puede pasar que al revolverla no quede de manera uniforme y tengamos una premezcla con menos psyllium o goma santana o ambos, o menor cantidad de la que es requerida. ¿Qué va a pasar con esto? Que no nos va a funcionar el pan. No nos va a quedar la miga, no va a ser manejable, va a ser un pan o una mezcla, una masa que se va a desmoronar, no vamos a poder darle forma. Entonces vamos a tener una mala experiencia y no nos va a salir el pan, y lo más probable es que nos frustremos porque ya de por sí el proceso es difícil y que lo que nos tenía que salir no nos saliera. La verdad es que es bastante desmotivante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en vez de eso? Es cada vez que usemos una premezcla, entonces ¿qué vamos a hacer? Por cada 500 gramos de premezcla vamos a usar 10 gramos de goma santana, o 10 gramos de psyllium husk, o 10 gramos de una combinación entre ambos. En lo personal yo ocupo más goma santana que psyllium porque me gusta más cómo queda la miga, cómo queda el sabor final del pan, pero es libre, y lo que he leído en los libros es que recomiendan el psyllium husk más para panadería y la goma santana más para pastelería. Pero como les decía, esto se puede armar según cómo a nosotros más nos guste o qué resultados finales queramos. Y eso es básicamente cómo armar una premezcla. Y la gran pregunta, la gran incógnita: ¿puedo o no puedo usar una premezcla comercial? Y la respuesta es que sí. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? A veces, como estas premezclas se hacen en grandes lotes, en grandes cantidades, puede que tengamos que agregar un poco de psyllium o goma santana a nuestra premezcla, a lo que vamos a usar, para que no nos pase lo que les explicaba anteriormente, que el pan no tenga lo suficiente de este ingrediente para hacer el reemplazo correcto del gluten. Entonces, yo les recomendaría, si es que no quieren hacer premezcla o no tienen y quieren salvar, ahí lean los ingredientes, vean cuál se acerca más a sus requerimientos, si quieren más almidones, si quieren más harinas, si quieren más mezcla. No se asusten, van a haber hartos ingredientes. Lo importante es que esos ingredientes sean naturales. No busquen las premezclas que tengan
no sé, 500 ingredientes y la mitad sean productos que no se pueden ni nombrar. Pero sí se puede y de hecho pueden también llegar a muy buenos resultados. Pero si les puedo recomendar algo, háganlo en la casa, prueben, practiquen y nada, disfruten de este proceso, vayan jugando con el armado. Ah, bueno, y antes que se me olvide, siempre es importante, si bien estas harinas naturalmente son libres de gluten, siempre hay que buscar la certificación, ya que en procesos, en los molinos, en la molienda, se puede contaminar, ya que hay empresas que no están dedicadas solo a las harinas sin gluten, así que siempre busquen la certificación, que no tenga trazas, que no tenga contaminación cruzada, eso es súper importante. Y otra cosa que también se me estaba olvidando mencionar es que se fijan que aquí en el video no les nombré la sal, el azúcar, la levadura, que también generalmente las utilizo para nuestras recetas de panadería o pastelería libre de gluten. Y esto es básicamente porque lo que les mostré en este video es la premezcla. Es, poniéndolo de la manera más simple, la harina de trigo, pero la versión libre de gluten para nosotros las personas que no podemos comer gluten. Ahora, la levadura, la sal y el azúcar es lo que se utiliza para que esta premezcla la podamos convertir en un pan, por ejemplo, en una preparación que requiera de fermentación. Aquí me quería detener en lo que es la premezcla y los otros ingredientes los vamos a ir repasando en cada una de las recetas según como lo requiera. Y como siempre voy a dejar el ejemplo que les di abajo en la descripción con el paso a paso, cómo armarlo, mis redes sociales. Y si les gusta este tipo de contenido, este es mi perrito. Si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse. Si les gusta este tipo de video, denle like, coméntenme. Así voy a ver qué tipo de contenido armamos más. Tengo varias recetas ahí que quiero compartirles. Un poco más comida, un poco más panadería, pastelería. Así que, y nada, agradecer por el apoyo, por los buenos comentarios y nos estamos viendo en otra receta. Y como dice el más grande, gracias por venir. O gracias totales. Yo aquí les voy a mostrar un poco cómo yo armo. Voy a poner aquí el micrófono. Ah, lo apagué, bueno. Casi, ¿se escucha? Casi dejo la caga porque apagué el micrófono.